Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acudir a nuestra convocatoria del Research in Progress. En esta ocasión, María y yo vamos a presentar el proyecto de investigación en el que estamos ahora inmersos, que tiene por título, como veis en pantalla, Mujeres cineastas en el postdocumental en España, y vamos a hablar un poco de avances de investigación, porque vamos a contar un poco lo que estamos haciendo un poco sobre la marcha. Habida cuenta de que muchas veces proyectos que presentamos en este foro, muchos ya están acabados o con el paper ya listo. Nosotros estamos en una fase un poquito más previa, pero bueno, en todo caso, este estudio del cine documental hecho por mujeres es una línea de trabajo que ya venimos desarrollando desde el año 2016. Lo hemos hecho en algunos casos aislados o en la observación de cine documental de algunas cinematografías que podríamos considerar quizá más periféricas, como la colombiana o la coreana en algunos casos. Partimos de una base teórica vinculada a la no ficción y en concreto al cine documental, que es el estudio documental partiendo de la base de una consideración básica muy importante, ¿no? El documental considerado como una herramienta de expresión, un modelo de representación y como un generador de espacios de reflexión sobre problemáticas sociales. Son tres pilares sobre los que nos apoyamos y que nos ayudan también a definir la obra como objeto de estudio. Y lo consideramos como una herramienta de expresión, en tanto aquí aparece la identidad autoral, ya sea individual o colectiva. Esta identidad, de alguna manera, aleja al cine documental definitivamente del impulso institucional o de la omnipresencia que tiene de la televisión, ¿no? En tanto, ha marcado de alguna manera los límites expresivos de este formato en décadas anteriores. También lo consideramos como un modelo de representación, ya que, bueno, pues pone el foco en aspectos concretos de la realidad y de alguna manera también atiende a esas preocupaciones sociales, denuncia injusticias sociales y también, por supuesto, a las necesidades del mercado, ya que, aunque sea un papel minoritario o en algunos casos residual, es un formato apreciado por las plataformas. De hecho, hay ejemplos cuando navegamos por las plataformas en las que estemos dados de alta sobre series documentales, sobre todo hoy en día centradas en géneros como el true crime, por ejemplo, ¿no? Obviamente también están en las plataformas y está muy presente el documental que vive en esta época una auténtica edad de oro, seguramente también ligado al auge de la producción audiovisual a nivel general, ¿no? Por último, lo consideramos como un generador de espacios de reflexión. En tanto, este es un rasgo característico del postdocumental, un término que introduce el profesor Català Domènech, que va a servir de piedra angular durante todo nuestro estudio. Y este espacio de reflexión se genera a través de elementos como la reflexividad, como la autorreferencialidad o la poética, que son categorías que también ha estudiado con profusión otro de nuestros referentes, que es Bill Nichols, en el que analiza un poco y categoriza estos discursos cinematográficos más complejos y que están en constante evolución. La investigación sobre cine y relaciones de género se ha desarrollado de forma considerable en los últimos años en el contexto académico global y en particular en el español, y se ha estudiado desde diferentes ópticas, pero tenemos que reconocer o hemos observado que principalmente está focalizado en el cine de ficción. Esta labor investigadora refleja que existe una gran preocupación por problemáticas como la falta de paridad de género, o falta de paridad, perdón, en la dirección y en la creación audiovisual en un ámbito que podemos identificar como fuertemente masculinizado, ¿no? La llegada de las mujeres a la dirección cinematográfica ha ido evolucionando y aumentando en presencia desde mediados del siglo XX, pero sin embargo, y salvo excepciones, por desgracia, sus nombres no resuenan con la misma fuerza y siguen siendo muy inferiores en número actualmente respecto a los de los hombres. Si hablamos de cifras, el volumen de películas documentales estrenadas se ha duplicado desde 2012. Nosotros vamos a utilizar un periodo analítico que va desde 2012 hasta 2021. En el 2012 se estrenaron 67 documentales en España, registrados en el Anuario del Cine Español, y en 2021 se alcanza la cifra de 139. Se ha duplicado prácticamente la cifra de documentales. Pero si se analiza la presencia de las mujeres, la brecha de género sigue siendo evidente. En 2012, tan solo el 14,9% de las películas contaron con la presencia de una mujer en la dirección. En 2021
la presencia de las mujeres aumenta hasta el 24,5% de los largometrajes documentales y la media se nos queda en un 20,5%. Por tanto, solo 236 películas de las 1.147 que se han estrenado en los últimos 10 años como documentales en España cuentan con mujeres al frente de la dirección. Estas cifras preliminares ya nos dieron una pauta para motivar este estudio y para, digamos, ponernos con cierta urgencia a observar este hecho, también por una cuestión de militancia, si me permitís el término, en tanto la necesidad de esta visibilización, ¿no? Respecto al marco teórico que hemos utilizado, nosotros utilizamos el marco de los estudios culturales en cuanto a la asunción del cine y del audiovisual como una construcción simbólica de la realidad dentro de un sistema de representaciones muy estudiado por autores como Stuart Hall, compartiendo con otros autores de gran relevancia como Bauman, como Ross, como Duguay o como el propio Lawrence Rolber, que han contribuido también un poco a la discusión teórica del marco general que hemos utilizado de los estudios culturales. De hecho, hay dos obras, Cuestiones de Identidad, que son artículos compilados por el propio Stuart Hall y por Paul Duguay, y El Discurso y Poder, que es una serie de artículos del propio Stuart Hall, porque estos autores tampoco han generado extensas monografías por regla general, ¿no? A partir de las aportaciones que nos hacen estos autores, nos han generado un marco general sobre el que ubicar los estudios de cine y mujeres dentro de los estudios culturales. De hecho, nos fijamos en los estudios feministas ligados a las teorías del cine, sobre todo impulsados por Laura Mulvey. Aquí es cierto que no podemos hablar todavía de una observación sistemática del rol de las mujeres directoras, porque todavía quizá no existe un número suficiente como para elaborar un corpus de películas o de autoras que dentro de la creación cinematográfica a nivel general estén haciendo aportes significativos, pero obviamente las aportaciones de Mulvey nos sirven para visibilizar una problemática que ha sido y es objeto de estudio hasta la actualidad, ¿no? Sobre esta línea también hemos trabajado en los trabajos de Annette Kuhn, sobre todo este cine de mujeres, feminismo y cine, que se centra fundamentalmente en el ámbito de los estudios de la mujer y el cine y las teorías feministas del cine. Esta obra nos ayudó mucho a definir el enfoque teórico, porque partimos de una base en la que, obviamente, creo que todas las personas que estamos aquí podemos entender que no todas las películas hechas por mujeres tienen que tener necesariamente un enfoque feminista en cuanto a la temática. De los trabajos de Kuhn hemos detectado que, obviamente, a partir de ahí no todas las películas hechas por mujeres tienen que tener una mirada feminista, entendida como, y cito a la propia Kuhn, entendida como la necesidad de romper con las formas habituales de representación en el marco de una sociedad sexista en la que las mujeres no poseen un lenguaje propio. Hablamos, por tanto, de una mirada, femenina que se ha podido desarrollar y visibilizar también en el contexto de la existencia de una política feminista, si bien no necesariamente esta política va a estar presente en el discurso. Volviendo un momento a Kaplan, nos interesa su clasificación de cine feminista independiente porque digamos que identificamos también predecesores o embriones de este postdocumental del que vamos a hablar ahora y que ponemos hoy encima de la mesa. Como os decía, los trabajos de Kuhn también nos han llevado al término cine deconstructivo, que se establece claramente como predecesor del postdocumental en el ámbito de la no ficción, en tanto, al adoptar y descomponer formas y temas predominantes, funciona preferentemente como desafío al cine clásico. Y en ese sentido, el postdocumental hecho por mujeres supone, de alguna manera, la confluencia de ambos aspectos, ¿no? De forma y de tema. Este tipo de documental, que de alguna manera se conecta o conecta las aportaciones de estas dos autoras, nos lleva a una función retórica clara, aunque obviamente sin dejar de lado la narrativa. Y es un tipo de documental que, mirando un poco a nivel general en la historia del cine documental a nivel general, ya podríamos identificar, bueno, pues se me ocurre en el cine británico de los años 30, en documentales institucionales de Estados Unidos de las décadas de los 40 y los 50, en propuestas incluso neorrealistas o, bueno, ya más claramente en el free cinema británico, por citar alguna de las vanguardias creativas que llegan en las nuevas olas. Vemos cómo este tipo de documental es identificado por Kaplan como un cine que tiene una constante predominante. Se desarrolla en un contexto heteropatriarcal de hombres blancos, anglosajones y protestantes.
Ya digo que no podemos considerar el 100% de la muestra de películas de la historia del cine que cumplan estas características, pero sí que es una tendencia contra la que también se sitúa el cine deconstructivo. Por tanto, este tipo de documental, que es feminista y que es independiente, tiene una función de denuncia, es un documental contestatario, alternativo a las corrientes dominantes y sin el que no se puede entender el postdocumental en la actualidad. Estos enfoques, el social y el individual, estudiados por Kaplan hasta casi la década de los 90, se fusionan en el postdocumental, como vamos a ver a continuación, a través del documental de corte reflexivo, que no está tan centrado en el mensaje directo, sino más orientado al subtexto, a quizá a la temática transversal de la película, al concepto que está manejando la película, y lo hace a través normalmente de los personajes que aparecen o de las historias de vida que son narradas. Nosotros aquí aplicamos la perspectiva de género utilizando la teoría crítica feminista, teniendo en cuenta su pertinencia, bueno, pues tras el análisis o un poco la revisión más general que hemos hecho de los tópicos y de los aspectos formales propios del postdocumental que ahora voy a pasar a comentar. A nivel general, el cine documental y la creación de la no ficción vive un momento de bonanza en cuanto a las posibilidades de producción. Creo que está subido en la ola del furor generalizado por la creación de contenidos audiovisuales que se produce desde la llegada de las plataformas de vídeo bajo demanda. Si uno lo observa con un poco de detenimiento, nos damos cuenta de que desempeña un rol similar en el ecosistema audiovisual al que ha tenido históricamente. Es decir, el documental se sigue sentando en la mesa de los niños, en el gran banquete audiovisual. Y esto ocurre, desde nuestro punto de vista, por una cuestión fundamental que es la cuestión de la financiación, ¿no? A dónde se orientan los recursos económicos. Aunque quizá este, bueno, pues es objeto de otro debate, no el que nos lleva hoy aquí, ¿no? En cuanto a la evolución formal, narrativa y discursiva, tenemos la suerte de estar viviendo en tiempo real la consolidación de lo que John Corner, el autor inglés primero y después Josep Maria Català Domènech han acuñado como postdocumental. Este postdocumental, que en palabras de Corner ya en el año 2000 calificábamos como una conexión entre el conocimiento popular sobre la realidad y la cultura audiovisual contemporánea, ya en palabras de Català Domènech, en 2021, el postdocumental se consolida como una alternativa al documental clásico. Esto no quiere decir, ni muchísimo menos, que este documental clásico haya desaparecido o que no sea un formato válido, sino que de alguna manera, bueno, pues ya se han logrado una serie de hitos, ha llegado como a su techo creativo y hay una tendencia hacia la repetición y hacia la redundancia, que no son necesariamente malas. De hecho, esta redundancia se produce en otros géneros documentales y en soportes distintos al cine, porque aquí hablamos de documental de autor, de documental de creación, inserto en el contexto cinematográfico. Y obviamente el documental se inserta en otros contextos como la televisión o como las plataformas generalistas que, bueno, pues al fin y al cabo imponen sus propios sistemas de pensamiento y constriñen esos formatos, de alguna manera también van a lo seguro. De unos 20 años para acá y desde el cambio del siglo, hemos podido observar el fenómeno con cierta perspectiva histórica. Y es en este momento en el que podemos ya hablar de postdocumental. En este nuevo género de cine documental, la mirada a la realidad va a quedar totalmente afectada por la subjetividad de cada cineasta, claro. Identificando el gesto autoral de la obra, pues, como decía, hablamos de documentales de autor o documentales de creación. Como principales características lo podemos definir como un nuevo cine de lo real, en el que cambia su relación con la realidad de manera estructural, dándose también un cambio de alguna manera en la convención entre cineasta y espectador. Es decir, el espectador ya no va a buscar la verdad absoluta o una voz, sino que le va a encontrar espacios o retos para su reflexión sobre determinados temas. De esta manera, como hemos comentado, supera el documentalismo clásico y genera un campo amplio y difícil de acotar. Otra característica fundamental del postdocumental es que la tecnología se sitúa en un primer término. Los medios técnicos para hacer documental, dotado tradicionalmente de pocos recursos económicos, pues son muchos más accesibles. Por tanto, la creatividad también va por ahí, por la experimentación formal, pero no solo,
porque también esta tecnología nos permite un acceso distinto al testimonio que queremos registrar, o también nos propone una simplificación operacional, es decir, pues que las cámaras pesen menos o que las baterías se tarden menos en descargar. Cuestiones tan básicas como eso también están vinculadas a esa revolución tecnológica y a esa necesidad o a esa intención de poner a tecnología en un primer término. El profesor Català Domènech en 2021 propone una serie de giros que de alguna manera categorizan o dan una pauta para entender las características fundamentales del postdocumental. Todos estos giros están relacionados con una manera de contar que propone retos al espectador y que de alguna manera requiere un manejo complejo y sutil del discurso fílmico en el documental, en esa relación que propone el film y la autora en este caso con la realidad, ¿no? Esos giros, como veis en pantalla, son el giro subjetivo, el reflexivo, el emocional, el imaginario y el onírico. No me voy a detener demasiado en ellos, pero también quiero destacar el hecho de que se producen constantemente hibridaciones. Normalmente no se identifican estos giros de manera unitaria o independiente, sino que van a estar combinados unos con otros. Y estas hibridaciones tampoco vienen del postdocumental, es decir, ya se vienen poniendo en práctica, qué sé yo, desde los documentales de Chris Marker en los años 80 y 90, pero sobre todo, bueno, también los identificamos en el cine de Agnès Varda, por ejemplo, ¿no? En España también encontramos algunos ejemplos, se me ocurre también pues, Joaquín Jordá o Jacinto Esteve o José Luis Guerín, pero como veis pues no he citado a ninguna mujer y además esta evolución no se consolida hasta que no aparece un corpus de películas suficientes y eso no va a ocurrir hasta las dos últimas décadas. Esta clasificación de Català Domènech amplía la propuesta por Nichols que mencionaba antes y marca una serie de territorios que nos permiten observar la obra y también, como decía, estas hibridaciones. Y como veis en pantalla, el giro subjetivo y el reflexivo están resaltados de alguna manera porque también son los más habituales y los más importantes para caracterizar este postdocumental. Respecto del giro subjetivo, podemos decir que se produce un giro metafórico, pero también un giro real, un giro físico de la cámara desde la realidad hacia el cineasta, ¿no? Y respecto al giro reflexivo, superamos pues, la mera contemplación o el deseo de mostrar una realidad para introducir una reflexión que puede estar muy presente, como ocurre, por ejemplo, en el cine ensayo, en el film ensayo, o puede estar más subyacente, ¿no? Puede aparecer de manera más velada. Podemos decir, podemos afirmar que este postdocumental es una confluencia entre el cine documental como lo entendemos hasta ahora, como lo entendíamos hasta ahora, propuestas de ficción y propuestas de vanguardia. Para nuestro estudio planteamos una hipótesis de partida que venía derivada de la revisión bibliográfica y que era que no hay gran cantidad de estudios hechos. De hecho, ahora veremos en la revisión del estado del arte cómo de cine postdocumental de mujeres en España no hay nada hecho. Entonces, bueno, pues es un campo por explorar y es un campo muy, como digo, muy estimulante. Planteamos, después de esa premisa, 4 preguntas de investigación que, como veis ahí en pantalla, plantean analizar qué aportaciones realiza al postdocumental, perdón, el cine documental de mujeres en la actualidad, y de ahí observar qué preocupa a las mujeres tras la cámara y cómo lo representan, qué repertorio de temáticas y de estrategias de representación asumen y de qué manera se configura el discurso feminista y el fomento de la igualdad de género en el cine documental. Y esta pregunta la voy a desarrollar un poquito más en la explicación del paquete de trabajo número 2 de nuestro proyecto. En cualquier caso, de esa pregunta de investigación surgen una serie de objetivos generales y específicos que veis en pantalla, que tienen una labor, bueno, pues muy básica de momento, como plantean analizar, ordenar y relacionar ese cine documental hecho por mujeres en este periodo que hemos planteado, en 2012-2021, estos 10 años, cartografiar, por tanto, ese cine documental hecho por mujeres en España, crear un corpus de películas postdocumentales a partir de esa cartografía y
como decía antes, también no olvidar la necesidad de la visibilización de este cine documental, porque al final es algo que es verdad que luego cuando uno revisa las obras de crítica cinematográfica caemos siempre en los mismos errores. Por lo tanto, estamos perpetuando la invisibilización también desde el punto de vista de la academia y bueno, de la teorización más general a nivel de la crítica cinematográfica. Respecto a los objetivos específicos, hemos planteado elaborar un listado de películas de referencia a partir de los estudios de caso que estamos realizando, establecer una serie de genealogías y tendencias en este campo de estudio, en estos 10 años, analizar de qué manera se configura el discurso cinematográfico feminista a través del cine documental y categorizar las películas con base en los giros o atributos propios del postdocumental que, como he mencionado, propone el profesor catalá Domènech. Respecto a lo que se ha escrito sobre este tema, nos hemos encontrado que es un campo por explorar. Obviamente esto tiene una explicación muy clara. Este tipo de investigaciones que venimos planteando, como decía, desde el año 2016, pero bueno, ya anteriormente también con revisiones generalistas de cinematografías documentales, hemos visto que normalmente la perspectiva histórica es importante, es decir, solemos estudiar películas que ya son mucho más antiguas. Aquí nos encontramos con un momento crítico, un punto de inflexión en la evolución histórica, por tanto, estábamos ante una oportunidad. Es decir, si uno revisa la historia del cine o la evolución de las artes en general, pero en este caso de la cinematografía, ve que se cumplen ciclos de entre 30 y 40 años. Si bien ahora los procesos están acelerando, tenemos la oportunidad de acercarnos a un objeto de estudio muy reciente, ¿no? a nuestra época cronológica. Eso, obviamente, genera que haya poca bibliografía hecha, ¿no? Y eso nos obligó, de alguna manera, a ampliar un poco el foco sobre cómo se está estudiando este cine documental y su relación con el concepto, ¿no? Con los conceptos de cine y de mujeres, y en concreto también el documental feminista, que es una derivación de este objeto de estudio más general, ¿no? Desde el punto de vista del análisis fílmico, nos damos cuenta de que en la revisión bibliográfica el documental es analizado dentro del proceso creativo cinematográfico sin distinguir entre ficción y no ficción. Y eso obviamente genera una invisibilización o una discriminación del propio cine documental. Desde el punto de vista de las revisiones historiográficas que hemos encontrado y que nos han parecido también muy interesantes, aunque no cumplen, digamos, con nuestros objetivos en cuanto a la búsqueda de referentes bibliográficos, hemos visto que el documental se considera o es un mero soporte. Y aquí, por ejemplo, aparece citada Patricia Torres San Martín, que desde el contexto del documental latinoamericano ha sido un referente para nosotros, pero ya digo que lo utiliza como soporte únicamente. ¿Qué implica esto? Que no se para a analizar las características o la morfología de ese cine documental. Desde el punto de vista de la discusión teórica entre estos dos conceptos que planteamos, el de cine y mujer, también nos encontramos numerosos estudios a nivel global, pero que se focalizan mayoritariamente en el cine de ficción, ¿no? Entonces también de nuevo tenemos el mismo problema, el documental vuelve a quedar relegado a un enfoque residual. Y desde el punto de vista del documental de mujeres, aquí encontramos mayoritariamente un enfoque del documental feminista, habida cuenta de que el análisis se hace desde la perspectiva teórica del feminismo. Por tanto, de nuevo, tenemos el documental utilizado desde un punto de vista más instrumental. Esto nos ha dado aportes muy interesantes, pero también nos ha descubierto que la vía que estamos trabajando, bueno, pues tiene muchas posibilidades en tanto se juntan estas dos cuestiones que acabo de comentar, ¿no? Que no hay nada hecho sobre cine documental o sobre postdocumental de mujeres y que además la revisión es contemporánea, ¿no? Es muy cercana, no tenemos que mirar ese cine con perspectiva histórica. Desde el punto de vista metodológico, nosotros asumimos un modelo de análisis cualitativo desarrollado también a partir del marco metodológico general de los estudios culturales. Utilizamos como unidad de análisis la película, considerada como obra de autoría personal, insisto, ya lo comentaba antes, se desarrolla a partir de unas motivaciones personales, como digo, y se introduce un componente artístico muy fuerte. Por tanto,
Aplicamos el análisis fílmico, teniendo en cuenta la idiosincrasia del cine documental, atendiendo a las particularidades estéticas y discursivas del postdocumental a través de los giros propuestos por el profesor Català Domènech, y aplicamos la perspectiva de género a partir de los cuestionamientos sobre el discurso feminista dentro de la etiqueta que aporta el Ministerio de Igualdad en el catálogo del cine español sobre el tema del fomento de la igualdad del género, sobre todo, cuestión sobre la que voy a entrar ahora cuando hable también del paquete de trabajo número 2. Nosotros hacemos este análisis a partir de la aplicación de una ficha de análisis que tenemos muy trabajada ya desde 2016 y que hemos ido transformando, adaptando y perfeccionando a partir de las particularidades que tiene el cine documental, de los avances del formato, como digo, a partir de las aportaciones sobre todo de Nichols y de Català Domènech. Respecto a la selección en el ámbito de la muestra, teníamos una serie de premisas previas a la hora de elegir las películas. Para seleccionar la muestra utilizamos documentales en formato largometraje recogidos en el catálogo del cine español publicado anualmente por el ICA, y lo hicimos en el periodo 2012-2021. Otro segundo criterio era que fueran documentales producidos con capital español en su totalidad o en la modalidad de coproducción internacional con la participación de España en cualquier porcentaje. Y por último, el tercer criterio que utilizamos fue documentales dirigidos por mujeres con la participación de mujeres en la dirección. Siguiendo estas pautas, obtuvimos una primera lista de 236 películas y aquí, bueno, pues hacemos una pequeña criba, una pequeña aproximación a la muestra final, excluyendo los formatos de docuficción, documental musical, así como las coproducciones internacionales en las que España figura con participación minoritaria. Todas estas cuestiones las aclara el catálogo del ICA y aplicando estos filtros generamos un primer listado de 182 títulos que constituye la muestra inicial, ahora sí, para el trabajo del paquete de trabajo número 1. De esta muestra de 182 películas se extrae un segundo listado que contiene las películas que incluyen la mención de género del Ministerio de Igualdad, ya la pasaré a comentar, y que son 34 documentales que conforman el paquete de trabajo número 2, y para el paquete de trabajo número 3, que es un paquete más abierto, bueno, pues en este momento estamos focalizados en estudio de caso. Digo más abierto porque, digamos, en el diseño del proyecto nació como un paquete de trabajo vivo en el que iríamos añadiendo películas según lo que observáramos en el paquete de trabajo 1 y 2. Como digo, en este paquete de trabajo nos vamos a focalizar en estudios de caso de documentalistas del País Vasco y también de algunos documentales que identificamos como específicos del fomento de la igualdad de género, del que, como digo, ahora voy a comentar. Partiendo de la deconstrucción del documental y atendiendo a la construcción de la forma fílmica, del discurso y del contexto, que son las tres patas que conforman nuestro análisis. Obviamente el contexto tiene una grandísima relevancia en cuanto a las motivaciones personales de las directoras y es un elemento que es básico dentro del marco de los estudios culturales. Realizamos una sistematización de la recogida de la información en una ficha de análisis que contiene los resultados de la revisión bibliográfica y del análisis fílmico. En muchos casos la revisión bibliográfica es escasísima o nula, pero nosotros igualmente hacemos una búsqueda específica, bueno, pues para también contrastar y aportar también lo que han hecho otras autoras y otros autores. Para la elaboración de la ficha, que como decíamos ya teníamos muy trabajada y perfeccionada desde 2016, se tienen en cuenta las aportaciones de autores como Alejandro Montiel, Javier Gómez Tarín, Eduardo Russo y también estas últimas aportaciones de Nichols y de Català Domènech en el ámbito del postdocumental. En lo relativo al objeto de estudio, del enfoque y del alcance, hemos planteado tres paquetes de trabajo. El primer paquete de trabajo plantea un estudio general de la cinematografía documental de mujeres en España en la actualidad, en el periodo 12-22. Respecto al paquete de trabajo número 2, realizamos un estudio de películas especialmente recomendadas para el fomento de la igualdad de género. Esta es una etiqueta que añade el Ministerio de Igualdad desde 2015 a partir de una serie de atributos que vienen definidos tanto en la página del Ministerio como en el catálogo del ICA. Claro, alguien pensará, si es desde 2015, ¿qué pasa con las películas de 2012, 2013 y 2014? No están categorizadas, no entran en el estudio de este paquete de trabajo número 2. Bueno, lo que hemos hecho para este periodo 2012-2015, hemos aplicado el mismo criterio para etiquetar las películas y detectar esos títulos que pudieran estar dentro de esa categoría. Por tanto, hemos hecho nosotros esa labor de curaduría. Por último, el paquete de trabajo número 3
como decía, era un paquete más abierto, en el que realizamos estudios mucho más pormenorizados. En este ir quitándole capas a la cebolla del análisis fílmico, bueno, se puede hacer estudios mucho más profundos o se pueden hacer estudios que generen un análisis suficiente de la película, vamos a decir, pero que establezca luego espacios más correlacionales o más comparativos. En este caso estamos desarrollando estudios de caso vinculados por dos cuestiones que hemos observado ya en el análisis de los dos primeros paquetes de trabajo. Por una parte hemos visto que hay un grupo de cineastas, de mujeres cineastas en el País Vasco que está haciendo documentales con rasgos comunes al postdocumental, pero también rasgos comunes al territorio o a una escuela definida. Entonces ahí nos estamos focalizando en estudios de caso. De hecho, hemos trabajado con varias autoras. Fundamentalmente aquí traigo el ejemplo de la trilogía del registro de Irache Fresneda, que sirvió un poco como programa piloto o como actividad piloto del estudio, pero que luego paradójicamente, y esto sí que lo quiero comentar como un rasgo característico del documental cuando uno trabaja desde el enfoque académico, y es que no lo hemos podido incluir dentro del estudio. Y voy a explicar un poco por qué. Esta trilogía del registro está compuesta por 3 películas, la última de las cuales es Tetuán, que aparece ahí, que no entra dentro de la muestra, aun siendo un postdocumental hecho por una mujer y estando en el catálogo del ICA, porque no entra dentro del segmento cronológico que nosotros hemos planteado. Nosotros vimos esta película antes porque tenemos una relación bastante fluida con la autora. Las otras 2 películas que forman parte de la trilogía del registro no están dentro del catálogo del ICA. Y esto es algo que ocurre habitualmente en el cine documental y que no ocurre nunca en la ficción. Seguramente también por la cuestión que he planteado antes, ¿no? Por la cuestión de financiación. Hay veces que las películas sí están en festivales, sí son consideradas como documentales, pero no entran por cuestiones de densidad burocrática, de costes económicos, de imposibilidad de las productoras, que a veces son muy pequeñitas, de inscribirlos en los catálogos oficiales. Por tanto, ahí se produce también una invisibilización y para nosotros también se nos invalida el hecho de poder utilizarlas dentro del estudio general. Pero estas 3 películas nos sirvieron muy bien, como ya digo, como programa piloto, películas muy accesibles y muy interesantes en cuanto al recorrido que está haciendo Irache Fresneda por su obra y cómo culmina con el postdocumental haciendo un ejercicio muy interesante de memoria, de mirada femenina, pero también de giros reflexivos y giros subjetivos muy, muy interesantes con muchos matices. En todo caso, hablando un poquito de resultados, como decía al principio, los resultados que tenemos todavía son bastante preliminares, habida cuenta de la dimensión del estudio, como habéis visto, son muchos materiales que nosotros analizamos individualmente. Entonces, bueno, pues es algo que avanzamos bastante lento. En todo caso, el paquete de trabajo 1 alcanza ya el 71% del análisis, con 130 títulos analizados. El paquete de trabajo 2 alcanza un 82% del análisis y respecto del paquete de trabajo 3 no muestro porcentajes porque, como decía, no teníamos una muestra cerrada, pero ya hemos completado 17 estudios de caso. Como resultados o avances preliminares, podemos decir que estas películas analizadas contribuyen claramente al desarrollo del postdocumental. Más allá de las caracterizaciones concretas, en este caso el 62% de las películas analizadas tienen rasgos característicos del postdocumental. Por tanto, vemos que hay una tendencia hacia las inquietudes formales en el documental hecho por mujeres en este periodo. Los giros más habituales que aparecen, como ya afirma y como ya comprobaba el profesor Català Domènech en su análisis más general de la propuesta postdocumental, sin tener en cuenta el enfoque de género, son de nuevo los giros subjetivo y reflexivo. También es cierto que son los más sencillos de aplicar, aunque también se combinan con otros. Quiero decir, el giro reflexivo es más fácil de aplicar para plantear espacios de reflexión en la audiencia a partir de reflexiones de las propias autoras, y el giro subjetivo está presente en tanto muchas veces son las mujeres las que se encuentran con la plasmación de un discurso que es muy íntimo y que es muy personal y que tiene que ver con la vivencia no tanto como cineastas, sino como la vivencia como ciudadana, ¿no? Dentro del paquete de trabajo número 2, en el que hemos analizado ya 28 películas, analizamos películas que tienen un enfoque de género y hemos analizado ese punto de vista específicamente femenino. Este punto de vista femenino hemos comprobado como rasgo general y más predominante
que se ubica en el marco contextual del feminismo. En tanto va a abordar, como no podía ser de otra manera, los temas de la agenda de reivindicaciones feministas. Pero hemos descubierto cómo también se abordan temas diferentes con esa mirada alternativa al modelo patriarcal. Y desde el punto de vista de los avances del paquete de trabajo número 3, en el que, como decía, estamos realizando estudios de caso, hemos trabajado sobre esta trilogía del registro que nos ha servido un poco como proyecto piloto y sobre todo también para practicar un poco la detección de las hibridaciones, ¿no? Destacamos las cuestiones de género, pero también destacamos cuestiones como el tema de la memoria, porque el cine documental y el postdocumental de una manera abrumadora se ha configurado como una herramienta muy útil para articular este tipo de discursos de memoria que también de alguna manera tratan de contrarrestar el discurso oficial de memoria histórica a partir de propuestas más de memoria colectiva o más de memoria que emanan desde la autora y desde sus inquietudes y su visión como artista. Respecto a las dificultades que hemos encontrado en este estudio, no nos ha sorprendido nada. Quiero decir, ya tenemos experiencia en el trabajo con enfoques de este tipo y dentro del documental, pues una de las dificultades que encontramos es el acceso a algunos elementos de la muestra. Igual que decía antes que normalmente hay una relación fluida con las cineastas, en este caso no hay tanta distancia como puede haber con directores o directoras de cine de ficción, que quizá tengan otras agendas, otras inquietudes. Aquí esto es muy accesible, pero no siempre ocurre. Y también no hay siempre un repositorio estable donde poder encontrar los títulos, más allá de ir a Filmoteca, que no es el mejor contexto para nuestra modalidad de análisis. Nosotros normalmente requerimos tener la película en nuestro poder porque necesitamos, digamos, desmenuzarla, verla varias veces, ir para atrás y ir para adelante, digamos, hacer un análisis que en un festival o en una visita a la Filmoteca muy orientada se hace mucho más complejo. En todo caso, ya digo que no es un problema en sí mismo, simplemente es una dificultad que ponemos de manifiesto, solemos poder solventar sin ningún problema para que ninguna película quede por fuera, simplemente adaptando un poco la cronología del análisis que, como hemos visto, bueno, pues no ha llevado los paquetes de trabajo de manera estanca, sino que han ido avanzando más o menos en simultáneo. Para terminar, nosotros hicimos una planificación de la producción científica que queríamos generar a partir del planteamiento del estudio. Es un estudio muy amplio, muy transversal, que también tenía el riesgo de perdernos, ¿no? Un poco en la marabunta de datos y de no poder focalizarnos. Para eso también generamos, ya digo, objetivos concretos de publicación y de generación de producción científica que, como veis ahí, ya se está consolidando. En ese sentido estamos tranquilos porque hemos podido estar trabajando, pero no dejamos de concurrir con el proyecto a convocatorias competitivas para poder obtener, como digo, esta financiación y poder apoyar estas publicaciones para cerrar un poco este estudio que hoy hemos querido presentaros. Y nada más, muchísimas gracias por la atención y si os parece bien, pues podemos abrir ahora el turno de preguntas, comentarios, cuestionamientos, que todos, por supuesto, son bienvenidos.